5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a conversar con el reverendo Esteban Dil. Él es el representante para Centroamérica de la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos de Norteamérica, mejor conocido como ELCA. Reverendo Esteban Dil, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí terminando entonces una visita de varios días aquí con la iglesia. ¿Cómo has visto a la iglesia en esta última visita que has hecho? Tú eres un miembro de las iglesias en Centroamérica, también de la Iglesia Luterana Salvadoreña, pero cada vez que vienes, imagino que observas cosas diferentes. ¿Qué es lo que has observado en esta última visita? ¿Cuál sería como tu reflexión? Bueno, como yo vivo en la región, entonces tengo la oportunidad de visitar con cierta frecuencia. Y a veces cuando uno llega de vez en cuando, entonces uno saca una radiografía, pero la frecuencia de mis visitas entonces también me brinda la oportunidad de observar entonces el desarrollo de ciertos procesos. Por ejemplo, puedo decir, nosotros pasamos casi el primer día estando aquí, fuimos a la zona de Cara Sucia para ver los avances en el proceso de la organización comunitaria, la presión y también la colaboración del gobierno de El Salvador en una obra de mitigación, no la construcción de una borda, pero un trabajo de dragado, pero justamente para bajar un poquito entonces los peligros de otras inundaciones catastróficas en esa zona, como lo que sucedió el año pasado. Y puedo decir que se ve entonces avances muy concretos. Por ejemplo, entonces es como la tercera vez que yo he visitado entonces las orillas del río Paz, y esta vez vimos entonces el resultado de todos los esfuerzos de la Asociación de Comunidades en esa zona, ADICO, pero también con acompañamiento de la Iglesia Luterana de la zona, del pastor, de otros líderes laicos y hasta miembros del equipo aquí del sínodo. ¿Cómo evalúas el trabajo que la Iglesia Luterana hace? Bueno, estamos hablando específicamente de la construcción de fuerza comunitaria, de caminar conjunto de las comunidades en resolver problemas específicos como la construcción de la borda dragado río Paz en Cara Sucia, Huachapán, que está a más o menos unos 150 kilómetros de la capital, y también de una experiencia similar que se realiza en unas comunidades que se llaman Puerto Parrada en Usulután, que más o menos está a la misma distancia de ahí. ¿Cómo ves tú el accionar, es decir, el papel de la iglesia en estos procesos? Yo pienso que, por supuesto, en esos procesos el protagonismo tiene la comunidad. Sin embargo, en esos procesos es un proceso de incidencia política, entonces, pero al nivel comunitario. Sin embargo, yo diría que el acompañamiento de la iglesia es clave en este proceso. En parte para animar a la gente. Justamente al principio hablamos con el pastor Jorge Enríquez allá, y él nos contó de nuevo un poquito la historia desde el inicio, donde ante muchas dudas, entonces la iglesia fue un actor que animó a la gente ahí de la zona de hacer otro intento, de acercarse al gobierno. Y en el proceso se ve que esa parte, un compromiso basado en la fe, es muy importante, donde justamente la iglesia está jugando ese papel. Hay tareas muy concretas, pero todos sabemos que en estos procesos, entonces a veces hay lentitud en los procesos, uno encuentra puertas cerradas y tiene que ver, es un poquito como la viuda insistente de la Biblia, uno tiene que seguir. Y
y la iglesia está jugando ese papel, además de mediar o conciliar entonces actores que no siempre se llevan bien en este proceso, porque todo eso, mira, sin perder de la vista, lo principal de todo eso es, ¿cómo se llama?, cambiar la situación en esa zona para que la gente pueda tener una vida más digna y no vivir siempre bajo la sombra del peligro de grandes inundaciones, no después de una gran tormenta tropical, pero después de las lluvias normales de un invierno. Y bueno, es una forma, bueno, tal vez una figura que se me ocurre que cuando uno está hablando de construir una casa, entonces uno necesita ciertos materiales, entonces, y los blocks es lo que se ve, entonces, lo más grande. Pero la mezcla es súper importante, y para mí en este proceso es como el acompañamiento de la iglesia en esa zona, es como esta mezcla, entonces, que hace posible entonces el levantamiento no de una pared de una casa, pero avances en proceso hacia, con un primer logro, pero la lucha va a ser larga en esa zona para lograr una solución más permanente. Esteban, la Iglesia Luterana Salvadoreña tiene 6 programas, unidades de apoyo, y casi todos los programas y unidades están realizando e impulsando experiencias que están optimizando tiempos, recursos, es decir, platicando con los diversos sectores también para poder colocarnos de una manera adecuada en los diferentes procesos que se impulsan. ¿Cómo resumirías tú, Esteban Dil, a la Iglesia Luterana Salvadoreña si te preguntáramos en concreto cómo resumes el papel que está jugando hoy en 2012? ¿Cómo la observas? Bueno, justamente eso, hay otro proceso que es muy interesante aquí, que se ve en algo concreto, por ejemplo, en la situación en un lugar como Cara Sucia, pero hay otras zonas también. Y ahora yo pienso que se está cosechando un poquito los frutos de esta nueva estructura que la iglesia tiene de microrregiones. Yo pensé que al principio, bueno, mi propia lectura era, había una visión, pero una cosa de la visión, una es cómo se llama ir aterrizando en la práctica. Y se ve aquí entonces una mayor, bueno, en primer lugar entonces, mayor colaboración y un espíritu de solidaridad entre las congregaciones de una misma microrregión, no solamente para encontrarse, sino para pensar juntos, reflexionar juntos sobre los desafíos de la misión en una zona geográfica. Y yo pienso que eso está fortaleciendo la iglesia en su totalidad, pero especialmente en esa microrregión. También se ve claramente una vinculación, articulación entre el equipo, digamos los coordinadores y coordinadoras programáticos del sínodo y estas microrregiones en cosas muy concretas. El acompañamiento de procesos, por ejemplo, en Cara Sucia o en Puerto Parada, pero también otro ejemplo sería este programa de formación de liderazgo laico, entonces a cargo de la reverenda Vilma Rodríguez, entonces y donde todos los martes ella anda en las microrregiones, entonces con grupos de 15, 20 líderes locales, y donde se ve claramente los beneficios y una mayor articulación, y eso está dando frutos en, ¿cómo se llama?, el empoderamiento de liderazgo de la iglesia al nivel de la congregación, pero también entonces una participación entonces más amplia y más efectiva de la iglesia en algunos procesos comunitarios. Estamos a las puertas de un nuevo encuentro de hermandades que se va a realizar en el próximo mes de noviembre de 2012. ¿Cuál sería el mensaje o la invitación que harías a las iglesias hermanas que nos ven y que nos escuchan a través de este video? Bueno, yo diría, en primer lugar, hay que venir. Entonces, hay que llenar entonces las hojas de inscripción.
Y por supuesto, nuestra iglesia, la ELCA en los Estados Unidos, vamos a tener una buena representación en este encuentro, pero justamente yo diría por muchos factores. Ese es el tercer encuentro de este tipo, entonces es otra oportunidad de ver avances porque nosotros tenemos acuerdos, entonces consensos del último encuentro, vamos a ver esos avances y es una oportunidad de trazar un nuevo camino consensuado tanto con la iglesia aquí y con nosotros, para ver la mejor forma de acompañar a la iglesia en este contexto salvadoreño que es tan cambiante y es tan desafiante. Y yo pienso que es una gran oportunidad de encontrarnos y también, no solamente con nuestros hermanos y hermanas de la iglesia aquí, pero también entre hermandades. Yo pienso que es un espacio muy importante y va a ser un espacio de alegría y de mucho aprendizaje y yo pienso que de mucha bendición entonces para todos nosotros que tenemos la oportunidad de participar. Muchas gracias, reverendo Esteban Dil. Dios te bendiga. Igualmente.